Les voy a leer partes que traté de enganchar lo más elegantemente posible del cuento que figura en el libro y que se llama Mi Pequeña. Se reunió el equipo de cuidados paliativos. Clara tenía los resultados de cardiología. Habían recibido a Lucía y después de estudiar su caso, consideraron improbable hacer algo. Clara se acercó a la sala. Saludó a la pequeña y a su madre. Las pocas palabras de la mujer, su mirada y el dolor estampado en el cuerpo de la pequeña le recordaron que no se sale indiferente del codo a codo con el que sufre, con el que calla, con el que llega esperando como mínimo el alivio. Imposible no abrazar con el corazón los 8 años de dolor que habían opacado los ojos negros de Lucía y la habían llevado a la extrema delgadez. La medicó para que descansara tranquila y fue a reunirse. Con la confianza de siempre, miró a cada uno de sus compañeros. Estaba segura de ellos y en ellos se apoyaba. Les contó. La chiquita paraguaya que llegó con su mamá, Lucía se llama, tiene ahora el dolor controlado. El dolor es de tipo neuropático y lo provocan las malformaciones venosas sistémicas que tiene. Están en casi todo su cuerpito. La masa mayor está en el cuello. Tendremos que interactuar con cardiología, comprobar si esto es congénito, sistémico o sindromático. Siguió explicando lo que había comprobado por sí misma y respondiendo a las inquietudes del resto del equipo. Después se quedó sola en la sala y volvió con el pensamiento sobre la imagen de la madre. La había impresionado la mirada de la mujer, su mansedumbre, su silencio. Habría que explicarle del modo más simple lo que pasaba con su hijita y tendría ella que encontrar las palabras que, además de informar, la hicieran descargar la angustia que sin duda la oprimía. Esa noche tenía guardia. El dolor de Lucía estaba controlado y dormía. Hizo su recorrido y dejó a la pequeña para el final. Dormía, pero su madre no. Seguía en la silla, pegada a la cama y tomando la mano de su hija. Clara entró, controló al chiquito de la cama de al lado y después a Lucía, y finalmente le pidió a Balbina, la mamá, que la acompañara. Vio alguna resistencia y la tranquilizó. Lucía duerme y no hay peligro de que se despierte ahora. Vení conmigo, vamos a ordenarnos para que todo salga mejor. Balbina accedió. Fueron a la cafetería. Clara pidió un café y Balbina, comprendiendo que podía tomar algo, dijo: mate. Mate en saquito fue la posibilidad y una medialuna que desgranó muy lentamente. Balbina, empezó Clara, no solamente yo voy a ocuparme de Lucía. Aquí somos muchos los que trabajamos juntos. El dolor que ella ha sufrido todo ese tiempo ya está controlado. No significa que no vuelva a sentirlo, pero por ahora está bien. Esas bubas que ves en su cuerpito van a seguir apareciendo. Son como nidos de venas. A veces sangran y provocan mucho dolor. Los dedos de Balbina deshacían la medialuna y el mate se enfriaba en la taza. Miraba a Clara con los ojos cada vez más abiertos. Ella también estaba delgada. Habría que cuidarla tanto como a su hija. Cuidados paliativos significa
Un abrazo a la familia toda. Medicina, palabra, cercanía, comunicación. Y Clara ya había empezado su trabajo. Ahora, sin dolor, la nena empezaba a manifestar su carácter. Empezaba a sonreír y hablar. Paseaba con su madre por los pasillos y en los días de sol llegaban hasta la plaza que rodea la capilla del hospital. Clara las miraba desde el segundo piso. La satisfacía la dignidad que devuelve a las personas la ausencia del sufrimiento. El padre Matías se había acercado a ellas con la discreción de quien no lleva más que su presencia y su disponibilidad. Afectuoso y prudente, solía visitarlas o encontrarlas en el jardín. Lucía se alegraba de verlo. Le gustaba que el hombre no llevara ni guardapolvo ni cargara jeringas. En las visitas a la habitación, el sacerdote mantenía largas charlas y dejaba su bendición en la frente de Lucía, que en un momento le pidió ser bautizada. Nadie se asombró. Balbina, su madre, tenía una religiosidad simple, y si no había bautizado a sus hijos, no había sido por abandono, sino porque nadie llegaba al monte paraguayo llevando los sacramentos. Finalmente, en el último episodio que sufrió la pequeña, se descartó la neumonía. No había ni bacterias ni virus. Había malformación en el pulmón y los demás órganos nobles estaban afectados. Lucía tenía una descompensación aguda. Piel, hueso y ojeras. Como siempre, el equipo consultó, estudió, buscó. Mientras tanto, la madre espera. Mira la dificultad de su pequeña para respirar y también ella contiene la respiración. Aguanta. Quiere que su aire contenido sea aliento de fuerza para Lucía. Deciden operar, embolizar las fístulas mayores. El riesgo es grande, pero la comunicación es sincera. Clara y el cirujano hablan con los padres. La ciencia y la sencillez, las posibilidades y la aceptación. El padre toma con mano de cemento la mano de la madre. Están serenos, escuchan. Tal vez no entienden, pero escuchan porque confían. Clara, la médica, está con ellos. Vamos a hacer un trabajo con esos nidos que Lucía tiene. Vamos a tomar los más grandes y hacer algo que se llama embolización. Tienen que saber, dijo el cirujano con decisión, pero conmovido, que esto es para aliviar, no para curar, y que los riesgos son enormes. Enormes, como enorme es el desierto que se crea en el corazón, el pozo en el que no se termina de caer. Esperar fuera del quirófano sin soltarse de la mano, sostenidos por Clara, fue eterno, y la eternidad se hizo añicos cuando el médico les dijo que habían hecho lo mejor que se había podido. Lucía tuvo un fallo multiorgánico y la espera siguió tan terrible como siempre. 3 meses. La madre durante 3 meses dio vueltas por el hospital mientras su hijita estaba enchufada a vías, tubos y cables. 3 meses poniendo colores a los mandalas, ovillando lana, recibiendo el abrazo de todos y sin embargo soportando el permanente vacío de la incertidumbre. Clara sabía que Balbina guardaba en su corazón lo que su boca no era capaz de gritar. Tendrías que escribir, Balbina, le dijo. Tendrías que sacar de adentro lo que estás sintiendo. Acumular enferma, se pudre adentro. Y Balbina escribió: mi pequeña no se despierta, sigue con esas cosas colgadas y clavadas en su cuerpito. No sé qué hacer con los días tan largos. Quiero que pase a mí el dolor de mi pequeña, que me duela a mí.
Todos son muy buenos aquí. No he pagado ni un peso, ni siquiera los remedios tuve que pagar. Pero las bubas de mi hija se agrandan como naranjas y mi pequeña no se despierta. Y Balbina siguió enumerando cada momento sin puntos ni comas, sin respirar, como si el escaso aliento de Lucía guiara su mano, sin aire. Pero sin embargo Lucía despertó, y ahí fue el padre Matías. La madre los dejaba solos, hablaban. Ella escuchaba. Era lenitiva la presencia del sacerdote, pero la expresión de tormento no cambió. Todo duraba mucho menos que la nada. La respiración era cada vez más dificultosa y un doctor le trajo un ventilador celeste del que ella tomaba aire. Pero el aire mayor lo tomaba llegando hasta la ventana con la silla de rueda. Se colgaba de los barrotes transversales de seguridad para poder incorporarse más y desde allí miraba la plaza del hospital, miraba la capilla y esperaba. Sí, esperaba el paso del padre Matías y su saludo era un llamado y su llamado era correspondido. En una de esas tardes de breves charlas, Lucía le pidió tomar la comunión. Empezaron los preparativos. Le pusieron un vestido adecuado y zapatos blancos. Familia, amigos, gente del hospital, todos presentes. Llovía, pero la ceremonia fue cálida y breve, tanto como para que no agotara ese cuerpito gastado que quería fortalecerse con el cuerpo de Cristo, con el cuerpo de la esperanza. ¿Cuál habrá sido el pedido de Lucía en ese momento? ¿Cuál el deseo profundo y solamente comprendido por Dios? Posiblemente Lucía suplicara por aire, posiblemente pidiera paz, posiblemente rogara, basta. Clara, la médica, tuvo una visión definitiva el día en que extrañamente Balbina habló, creyendo que Lucía dormía. La madre le preguntó con una última esperanza a la médica: ¿no se le puede hacer un trasplante de pulmón a mi pequeña? Pero Lucía no dormía. Levantó la cabeza y detrás de las ojeras azules, sus ojos negros fueron orden y súplica a la médica: no te atrevas a decir que sí. Entonces, Clara le explicó a la madre que todo sería en vano. Una mañana en que Clara venía con el corazón partido porque empezaban sus vacaciones y tenía que decírselo a la nena, la encontró con una terrible y dolorosísima disnea refractaria, absolutamente cianótica y sin resto. Se hincó entonces frente a la pequeña. Las escaras abiertas en la piel de sus piernitas eran verdaderas llagas. Estar arrodillada frente a esas llagas era como estar en oración. El dolor compartido siempre se transforma en oración. Le acarició los bracitos y casi en un susurro le preguntó: ¿querés descansar en la cama, Lucía? ¿Querés que te dé algo que te ayude a descansar un rato en otra posición? Lucía asintió con la mirada. Ella la medicó y la recostó. Y el dolor se fue calmando. Entonces, Lucía se duerme. 10 minutos duerme. De este lado, tomada de la mano de Balbina, que con alivio ve como el rostro de su hija después de mucho tiempo se relaja. 10 minutos todavía de este lado y se transforma en la última y definitiva ofrenda. Ya no mira la capilla tomada de la reja y esperando el paso del padre Matías. Ahora, seguramente, ha dejado la silla de ruedas y sin sondas, ni tubos, ni oxígenos, ni agujas, va a agradecerle a Jesús que la haya escuchado el día de su comunión.
vamos a pedir ahora al padre Cristian Ramírez que nos haga algún comentario de su experiencia y de su vivencia al transformar algunas de las historias reales en las que él ha participado en literatura. Como verán ustedes, en la primera fila acá tenemos varios personajes literarios de este libro, así que aprovechen para verlos en persona. Estas historias son reales. Cristian. Yo solamente voy a hacer un brevísimo comentario en relación con el cuento que acabamos de escuchar, sintetizado por Ana, basado en 3 ideas nada más. La primera tiene que ver con la violencia, la experiencia de la muerte como algo violento. La palabra violencia quiere decir literalmente, según el diccionario de la Real Academia, que algo cambie de estado, de situación de manera brusca y provocada por algo que genera esa brusquedad. Aquí la violencia, a mí me corresponde hablar, habrá otras violencias analizadas desde otra perspectiva. La perspectiva que se espera de mí, supongo yo, es la violencia de Dios. Una anécdota de hace unos días, el doctor Abel de neonatología me llama una mañana, me dice, sube inmediatamente porque la situación aquí es caótica. Y cuando subo la situación era caótica, sí. Había fallecido un bebito, estaban 2 doctores, uno de los muy famosos, pues apareció en la televisión, tratando de reanimarlo con las técnicas agresivas de esa reanimación, lo cual da un espectáculo un poco cruento, todo tirado alrededor, las gasas, todo el personal conmovido y movilizado, pero al lado la madre, una señora paraguaya bastante mayor, porque había tenido 7 hijos antes de este, a los gritos, llorando desesperada, pero gritando poderosísimamente, y a su alrededor otras 3 señoras, también de Paraguay, familiares o amigas, llorando como lloradoras profesionales, pero tratando de consolarla, y un poquito más atrás el papá, ese sí, en silencio, pero llorando también. Entonces cuando llego, la mamá me grita en la cara, odio a Dios porque se ha llevado a mi hijo. Y entonces yo le pregunté, bueno, está muy bien, ¿quiere que yo rece? Por supuesto que sí. Ahí está la escena de la violencia, en ¿dónde está el equilibrio en esa contradicción aparente? Que no es ninguna contradicción, por cierto. Bueno, pero no me toca a mí resolver el enigma ni explicarlo, simplemente describir. Primer tema ese de la violencia. Segundo, el tema del sacrificio, vinculado al de la violencia. La idea de que esa deidad está esperando satisfacerse mediante el sufrimiento del hombre. Y entonces la noción sacrificial se vuelve también problemática. Allí me atreveré no a poner un ejemplo de alguna vivencia, sino a citar a un autor extraordinario que es el filósofo francés franco-canadiense René Girard, que habla acerca del sacrificio, y él dice que en realidad la mentalidad sacrificial atávica de las religiones debería ser superada, y él propone él, que el cristianismo de algún modo en su propuesta supera esa mentalidad sacrificial, pero no porque uno se sacrificó por todos, sino porque en realidad todos sacrificamos a ese uno. La idea sacrificial habría que invertirla. La causa del sufrimiento sacrificial del paciente proviene de la acción divina o a veces de la acción humana. Y entonces ahí también aparece un enigma difícil de resolver, pero que se puede, en cierto modo, sublimar religiosamente para mal o para bien, habrá que ver. La tercera y última cosa es la vida mística de un niño. Eso sí que es un misterio, por eso está bien usada la palabra mística, pero que es algo real. En el caso de la protagonista del cuento, lo fue, profundamente real. Esa vida mística no puedo describirla, no porque deba guardar ningún secreto, sino porque es indescriptible, pero es
una inteligencia profunda del misterio, pongan el nombre que quieran, el misterio de Dios, el misterio de la muerte, el misterio de la vida más allá de la muerte, el misterio del dolor, el misterio de la violencia. La niña se había puesto de muy mal humor en el último tiempo, de pésimo humor. Lo único que estaba fuera de ese mal humor era lo que tenía que ver, no conmigo, sino con el rol del sacerdote, con lo religioso. Lo único. Todo lo demás era para ella insoportable, lo de la violencia. Pero no había una mentalidad sacrificial. En esa mística, la mentalidad sacrificial estaba excluida. Los adultos quizás proyectábamos esa mentalidad sacrificial por nuestro atavismo, pero ella no estaba sujeta a ese atavismo, sino que en una inteligencia profunda, mística, misteriosa, estaba quizás viendo su muerte no como un sacrificio, sino como una salvación. Ese es un contenido que está muy cercano a una idea que es la del cristianismo. Bueno, por ahí discurrió una parte de la relación en lo que a mí me tocaba, y todo lo demás es lo que es inefable, indecible, aún para plumas como la de Marta. De Ana, perdón. Aún para plumas como para la de Ana. Y entonces ahí termina esto. Entre ese arco que va de la experiencia violenta, pasa por el sacrificio y llega a la mística, ahí está lo que a lo mejor puedo yo aportar como una mínima experiencia. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Cristian. ¿Querés comentar algo, Karina, que vos conociste a esta niña, la experiencia de verla convertida en un relato literario? Yo creo que no tengo más que palabras de agradecimiento por la brillante idea, por la convocatoria, agradecimiento a Ana. Pero creo que el primer agradecimiento es para Araceli, que era su nombre, y para Damiana. Agradecimiento por dejarnos participar de esta cuestión tan íntima que es la muerte de un hijo, y agradecimiento a todo mi equipo que no está hoy acá. Yo sola no actué, no actuamos solos. Ninguna de mis acciones hubiesen sido posibles sin el apoyo del equipo, por la vulnerabilidad a la que uno se expone, porque el paciente está en carne viva. Pero nada más que agradecer a cada uno de todos ustedes por dejarnos participar y contarles nuestra historia. Muchas gracias. A mí me gustaría pedirle a Ana Serri, que es la escritora que acaba de leernos este fragmento del relato, si tenés ganas, si no es indiscreto, que le cuentes a la gente cómo viviste escribir esta historia, andar por la casa cuna, charlar con Karina, con Cristian. No es nada indiscreto, al contrario, a pesar de la situación por la que fuimos, a mí me maravilló conocer la casa cuna, conocer el trabajo de ustedes, tú permanente hacer resaltar que eran un equipo del que el padre forma parte paradójicamente del ayudar a morir. Y bueno, en cuanto a la escritura, para mí no fue una experiencia nueva. Yo tampoco le tengo miedo a la muerte. Soy hija única y me tocó ayudar a morir a mi papá. Hace de esto ya más de 25 años, cuando esto de ayudar a morir era casi un secreto. El médico que me vino a decir, todo es inútil, no prolonguemos esto, es tu decisión, pero lo hizo casi con miedo a una denuncia de mi parte, cuando yo le estaba agradeciendo en realidad la ayuda que me estaba dando, ¿no? Porque es difícil siempre, pero en una situación de hijo único más aún.
y tengo un cuento escrito sobre esto, no publicado, sobre la muerte de mi papá y el ayudarlo a morir realmente, ¿no? Y el ayudarme a vivir con la tranquilidad de haberlo dejado ir. Escribí este cuento viendo muchas veces el video en el que contás y además recordando lo que me habías contado. Y una vez que se lo mandé a Daniel para que me diera su visto bueno o me dijera si había que modificar algo, a la mañana siguiente no me pude levantar. Y ahí comprobé lo que siempre pienso, cuando uno escribe, y creo que cuando uno hace algo en serio siempre pone el cuerpo. Yo había puesto el cuerpo y me costó 4 días de cama, sin poder levantarme y como si me hubiera, no sé, agarrado Bonavena, poco menos, ¿no? Fue una experiencia que incluso estaba pensando ahora, con los cuentos que tengo para el próximo libro, cambió mi forma de escribir. En todos los cuentos que van a estar en el próximo libro está la muerte presente. Incluso el que estoy escribiendo ahora es el de un señor que prepara su muerte. Me cambió incluso la forma de escribir. Muchas gracias. Queremos agradecerle infinitamente a Adriana Díez, que en el medio de toda su lucha de tantos años y de una voluntad inquebrantable, por ahí sería bueno, ¿querés hacerle alguna pregunta a Adriana, vos, Ricardo? Sí, me encantaría, Adriana, que ya que es un placer tenerte acá y un lujo para nosotros, que cuentes un poquito de la historia de Marcelo para que todos se enteren realmente cómo es y el sufrimiento que vienen padeciendo estos últimos 22 años. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que no esperaba dar ningún testimonio, y es muy largo porque son 20 años. 20 años que es muy difícil de narrar o de resumir, porque Marcelo tuvo un accidente el 23 de octubre del año 94 y ese accidente le provocó politraumatismos, fue internado en el hospital de Neuquén y el 8 de diciembre tuvimos la triste noticia de informarnos que a raíz de la infección intrahospitalaria que él había sufrido, había tenido edemas en su cabeza y que estaba en estado vegetativo. La familia, ninguno de nosotros éramos médicos, ni somos médicos hoy en día, no entendíamos que era un estado vegetativo, simplemente nos dijeron durante mucho tiempo que teníamos que esperar. En el interín Marcelo fue trasladado a Buenos Aires, porque se presumía que tenía una infección en el corazón, en las válvulas del corazón. Eso acá fue descartado. Tuvimos primero toda una etapa de mucha esperanza, de recuperación para Marcelo, donde, simplemente lo estimulábamos de todas las maneras posibles para que él se recuperara. Hasta que se nos declaró su estado vegetativo, hasta ese momento Marcelo leía, estaba en terapia intensiva, él leía, miraba televisión, estaba totalmente entubado, con traumatismos en todo su cuerpo. Marcelo estuvo en Buenos Aires, la familia se trasladó también a Buenos Aires para acompañarlo, pasamos por diversas instituciones, hasta que al año fue devuelto a la ciudad de Neuquén. En el interín, la familia construimos en una quinta en las afueras de la ciudad de Neuquén una casa para recibirlo y para atenderlo en domicilio. Se lo atendió en domicilio con enfermería 24 horas. Mis padres se dedicaron a cuidar a Marcelo, a administrar ese mini hospital en la casa. Y las dos hermanas, que éramos las curadoras de él, empezábamos a tener ya la desesperanza. Nos fuimos de alguna manera, nos fuimos del país, las dos nos fuimos en el año 2000 por trabajo y también por una necesidad de alejarnos de la horrible situación que se vivía en el entorno familiar de tener un hermano en estado vegetativo. Hasta ese momento Marcelo se lo sentaba
a mirar televisión, se le hablaba, se le leía, se le mostraban revistas, se le buscó fonoaudiólogas para tratar de recuperar que él pudiera deglutir. Se tenían todos los cuidados en miras de una recuperación. A pesar de que nosotras ya no queríamos que a Marcelo lo tocaran más, así lo expresábamos, se lo expresábamos a toda persona que venía a verlo. No queríamos más intervenciones de ningún tipo porque Marcelo siempre tenía infecciones. Disculpen mis terminologías médicas, pero yo soy contador público, así que me conozco poco del tema, salvo mi experiencia. Y bueno, era internado, se lo entubaba, se lo trataba con antibióticos, se hacía todo en pos de una recuperación. Los médicos que lo veían en Neuquén siempre nos decían que teníamos que esperar, que bueno, que mientras había vida había esperanza. Y transcurrieron años. En esos años mamá enfermó de cáncer, falleció. Su gran temor o su gran pregunta era qué iba a pasar con Marcelo cuando ella no estuviera. Ella era la que administraba absolutamente todo. Papá era el que más acompañaba. Bueno, mamá fallece y cuando mamá fallece era imposible que nosotros tuviéramos a Marcelo en domicilio. Nosotras vivíamos, yo ya había vuelto al país, mi hermana seguía afuera. Y bueno, Marcelo decidimos trasladarlo a una institución en la ciudad de Neuquén. Hasta ahí siempre con la información de los médicos que nos decían que debíamos esperar, y era siempre esperar. Nosotras ya estábamos prácticamente, mi hermana y yo, en oposición a esa situación, pero respetábamos la decisión de nuestros padres. En ese interín, ya después, antes de fallecer papá fallece en el año 2008, mi hermana y yo nos sentamos con él y le decimos que íbamos a escribir en su historia médica, en la historia médica de Marcelo, que nosotros no queríamos ningún tipo de resucitación, ni de asistencia respiratoria, ni vía antibióticos si Marcelo era internado nuevamente, porque cuando había alguna emergencia lo llevaban a algún hospital de Neuquén. Firmamos en la historia clínica de nuestra decisión. Papá fallece al poco tiempo y reiteramos ante una nueva infección nuestra decisión en la historia clínica de Marcelo. Yo recibo una comunicación de la clínica donde estaba, de la institución donde estaba Marcelo, donde la médica me dice, me dice, qué pena que ahora que se ha recuperado de esta infección, que ahora vengas y nuevamente me firmes que no lo asistan más, porque Marcelo está tan bien. Yo ahí ya me había trasladado a Buenos Aires. Y mi sorpresa fue cuando me dicen, Marcelo está tan bien. ¿Qué es lo que está tan bien? ¿Qué pasó en este tiempo? Y no, me dice, hace 3 meses que no tiene infecciones. Yo me enojé mucho con la médica, tuve una discusión muy grande con la médica que me atendió en ese momento, porque yo decía, ¿de qué vida me está hablando? ¿De que está tan bien? Marcelo no tiene ninguna expresión de afectividad, ni les podíamos expresar porque de él no recibíamos nada. Y a partir de allí empezamos un derrotero judicial porque manifestamos nuestra intención, ampliamente de retiro de cualquier tipo de soporte. Nos denuncian ante la justicia en Neuquén, donde ahí lo conozco a Ignacio Maglio, Nacho realmente en forma muy cálida me explica muchas cosas que yo aprendí también cuando leo la situación de Luana Englaro en el año 2009 en Italia. Mi hermana en ese momento ya vivía en Italia. Viajo a Italia para poder explicarle un poco todas estas cosas que yo iba descubriendo a través del tiempo y de poder leer. Y ahí firmemente hacemos nuestra presentación en la justicia. En el año 2009 la institución nos hace una denuncia por abandono de persona. Tuvimos que también defendernos por el abandono de persona que no era tal con Marcelo, porque si Marcelo sobrevivió todos esos años fue por la asistencia de la familia y del cuidado de la familia y de la ignorancia de la familia de lo que era un estado vegetativo. Porque claramente Marcelo no hubiera querido esto. Creo que nadie quiere que lo mantengan con esa vida
donde todos deciden por uno y uno no puede hacer absolutamente nada por uno. Me emociono realmente con esto porque yo tuve hace años, eso es lo que está relatado muy claramente en el libro por Esther Cross, de una forma maravillosa y que refleja claramente lo que nosotros vivimos, donde Marcelo, él expresó su voluntad siendo muy joven. Marcelo, muchas veces me han preguntado, ¿y cómo era Marcelo? Ya no lo recuerdo, ya no recuerdo lo que él quería o lo que él hacía. A pesar de haber compartido, obviamente mucha gente pensaba que Marcelo y yo éramos mellizos, porque hacíamos muchas aventuras juntos. Nuestras aventuras eran escalar, andar en moto, pescar, cazar, la vida que se hace en una provincia. Éramos una familia normal hasta ese momento. Marcelo no hubiera querido esto realmente. Nadie en estas decisiones judiciales que han habido en los últimos tiempos, tienen en cuenta su real deseo y lo que hubiera sido su real voluntad o su plan de vida. Marcelo era una persona libre, hoy no lo es, hoy está en un cuerpo simplemente respirando. Y estamos a la espera de la Corte Suprema, yo no lo quiero alargar mucho más esto. Estamos a la espera hoy en día de la Corte Suprema de una decisión final sobre su retiro de soporte vital. Gracias, Adriana. Y la historia de la familia Diez, como todas las historias, fueron testimonios reales que se han convertido en literatura. En el caso de la familia Diez, narrado magistralmente por una gran escritora argentina que les recomiendo toda su obra, que es Esther Cross. Y vale la pena leerlo. El propósito, el eje que vertebra esta colección de libros, que ya tiene 3 libros terminados y estamos trabajando en el 4º en este momento, es tomar historias reales, porque estamos convencidos que en los hospitales, que en las clínicas y en los consultorios transcurren historias con un enorme poder narrativo. Transcurren dramas, tragedias, pero también alegrías y satisfacciones. Transcurre gente que cuenta en su propio lenguaje su propia historia de vida y que los médicos, a fuerza de un entrenamiento enfático y de una educación hemipléjica, creemos que en nuestras historias clínicas ingresa entero el drama de una enfermedad. Uno de los propósitos de esta colección de literatura, lo mismo que en la de películas que hicimos antes, es desnudar esta falacia. Una historia clínica es, como toda traducción, una traición, donde queda por fuera de ese lenguaje imposible para narrar el verdadero drama humano, probablemente lo más duro del acto de enfermar. Vale la pena que diga, casi al final, por segunda vez, que estamos convencidos que de nada sirve contar historias bonitas si uno no sabe medicina. Hay que saber hacer una historia clínica, hay que conocer la intimidad de lo que es un estado vegetativo o una fístula arteriovenosa o lo que fuera. Hay que saber mucha medicina, pero lo que tratamos de impedir es que aprender mucha medicina no nos quite el resto de las cosas. Hay un médico inglés, Horton, que dice que lo mismo que te convierte en un experto te hace pagar el precio de convertirte en un analfabeto emocional. La medicina transcurre como en esa foto que les mostré hace un rato, en esa compleja interfase borrosa, sucia, mestiza, llena de contradicciones y de paradojas. Lo que está por fuera de allí es biología pura que se hace en los laboratorios, es espiritualidad o psicología que se hace en otro lado, pero la medicina requiere de ambas patas. Lo único que nosotros queremos es recuperar esta mitad hemipléjica del cuerpo
que después de muchos años de ejercer la profesión, algunos de nosotros un día nos despertamos a la mañana, nos miramos al espejo y nos damos cuenta que se nos ha anestesiado una parte de nosotros mismos y estamos intentando recuperarlas. Eso es todo. ¿Tenés preguntas? Sí, tengo dos preguntas, obviamente escritas con letra de médico, así que bueno, voy a tratar de leer lo que pueda. Una de las preguntas, que tiene 3 partes, dice: ¿la muerte tiene dignidad o es neutra? ¿El concepto de dignidad es jurídico, ontogénico, moral, ético, evolutivo o religioso? Y por último dice: ¿hay muerte digna o vida vividamente indigna? Está bien su pregunta. Nosotros armamos a veces sintagmas que se convierten en lugares comunes o eslogans finalmente. Quizás no son 2 palabras para asociar en un sintagma homogéneo. Porque usted dice bien, en realidad, ¿por qué una muerte no será digna? Lo que podría querer decir ese sintagma es que no respetamos esa dignidad de la muerte. Es decir, que la expresión no apunta al moriente, sino que apunta al participante activo en dejar o permitir morir al moriente. Entonces, la cuestión sería así: muerte digna es una llamada de atención no para el que se está muriendo, que siempre es digno, sino para quien no respeta esa dignidad, me parece. No sé. Yo quisiera agregarte que entre el repertorio de cosas que preguntás, si es una cosa ontogénica, espiritual, lo que fuera, bueno, en realidad es todo eso. Y yo creo que sí hay muertes indignas. Son indignas las muertes de la miseria, del desamparo, de la desnutrición, de la pobreza, de la desigualdad social, pero también son indignas las muertes del encarnizamiento pseudoterapéutico, del sobretratamiento, de la prolongación de la agonía y de la falta de respeto a la voluntad del moribundo y de su familia. Seguimos hablando de vida, no de muerte. Sí. Estamos hablando de una vida vivida indignamente, no de una muerte Sí, indigna. por supuesto que Por otro lado, es mucho peor. Cuando tomamos nosotros el concepto de muerte digna, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque creo que empezamos a utilizar en medicina conceptos que no son propios. Empezamos a utilizar muerte digna porque es un concepto jurídico. Porque en última instancia, la muerte digna aparece con ley de muerte digna. Y nosotros lo incorporamos a la medicina. Entonces, cuando usamos muerte digna, estamos utilizando un concepto jurídico, salvo que utilicemos un concepto ético-moral, que decimos, bueno, lo cargamos de virtudes o de defectos, el actuar médico, o lo cargamos volitivamente, que el paciente no le respetamos la autonomía. Por eso digo, ¿qué concepto utilizamos cuando usamos muerte digna o muerte indigna? O en este caso, había una de las slides que decía muerte digna, permiso para morir. Evidentemente estamos utilizando el concepto de muerte digna. Por eso un poco la pregunta es, en medicina, cuando hablamos de muerte digna, ¿a qué nos estamos refiriendo? Yo quisiera una palabrita Sí, ¿cómo no? respecto de eso, de lo jurídico. La inscripción jurídica, como diría Derrida, es también una narración distinta a la que hace el narrador literario. Y a lo mejor usted tiene razón, la vida está unida a esa cuestión narrativamente. Si le hacemos caso a estos de la hermenéutica que dicen que el final es el que interpreta la totalidad de la narración, entonces, aún discrepando un poquito con vos, yo creo que aún la muerte de alguien que vive y termina sus días en la pobreza más absurda, en todo caso como un clamor para quienes dejaron que eso sucediera, se convierte en un gesto de dignidad también. Y como en la extraordinaria novela y película de Vida de Pi, el final renarra todo. Y eso, dice el autor, así hace Dios. Una propagandita para mí esa. Yo creo que desde el punto de vista médico, creo que debemos incorporar más el concepto de muerte digna, sino el proceso de muerte, no como muerte exclusivamente, ¿no? Gracias. Una cosa que me gustaría aclarar, no te veo ahora,
es que en realidad el concepto de muerte digna no viene de la justicia, sino que llega a la justicia desde la medicina, desde hace unos 40 años en Harvard. ¿Tenés otra pregunta? Que nos queda poco tiempo. Sí, esta es para vos, Daniel. Dice, ¿cuáles son las profesiones que forman parte del equipo? No, lamentablemente, médicos. Somos casi todos. Por suerte, lo que hacemos es recopilar las historias nosotros, que somos médicos, y se las trasladamos a escritores, y después tenemos un periodo de intercambio donde vamos intercambiando ideas para ver si la historia respeta el espíritu de la narración real que nos contaron los protagonistas. Dice, en estos casos intervino el comité, me imagino que deben ser los casos narrados, el comité de bioética. Dice, si ha establecido el tema en el programa de pregrado o de posgrado, y si se están proyectando talleres en los hospitales. A lo mejor Karina puede responder eso, que participa. Sí, el caso del cuento de Lucía sí fue presentado al Comité de Bioética. En el Hospital Pedro Elizalde, que es el hospital que nosotros pertenecemos y donde funciona el equipo de cuidados paliativos, nosotros tenemos un curso semestral de cuidados paliativos y de formación que es interdisciplinario, no es solamente dirigido a médicos. Y la otra pregunta es... Si se incorpora al pregrado. En el pregrado hay proyectos de incorporación, hay incursiones en distintos niveles, sobre todo en adultos, y en niños hay una intención. Dice, si uno asiste a una parturienta, a veces con el propósito de un buen nacer, ¿por qué la ley se opone a que un médico pueda asistir un buen morir? Bueno, en principio la ley no se opone. Por suerte la Argentina hace un par de años tiene una ley de muerte digna. Les dejamos un mensaje final. Nosotros trabajamos hace creo que 10 años o 9 tratando de mezclar lenguajes con el objeto no de callar la lengua médica, que reivindicamos profundamente. Nadie puede ejercer la medicina, lo digo por cuarta vez, si no sabe medicina. Nosotros reivindicamos ese saber. Lo que decimos es que nadie puede ejercer bien la medicina si solo sabe medicina. Es por eso que tratamos de ampliar los lenguajes, de ampliar las perspectivas y lejos de empobrecer la experiencia maravillosa y apasionante de ejercer la medicina, enriquecerla apropiándonos, hasta clandestinamente a veces, incluso robándoles a los escritores su talento y su capacidad de poner en palabras cosas que el ejercicio rutinario, imperativo y el adiestramiento enfático al que nos somete la medicina, lamentablemente nos hace perder y sacrificar. Este robo consentido que le pedimos a los escritores es contarles nosotros las historias y que ellos nos las devuelvan como en un espejo. Esto es tan importante, y ojalá les pase a ustedes si no leyeron el libro, que en algunos casos, por ejemplo en el Hospital Posadas, en el Comité de Bioética, los mismos médicos que nos contaron la historia con toda naturalidad, como contamos los médicos cualquier historia clínica, cuando la encontraron de vuelta y leída en voz alta, después que la escribió un escritor como Mateo Niro, se quedaron petrificados en un silencio estremecido, conmovidos hasta las lágrimas, por escuchar la historia que ellos mismos nos habían contado unos meses antes. Esta es la experiencia que nos proponemos y ojalá algunos de estos libros que les entregamos produzcan en ustedes el estremecedor efecto que todos estamos esperando. Les agradecemos mucho que hayan venido y que como tantas otras veces nos hayan acompañado en cosas tan poco sensatas. Gracias por venir.
Señoras, señores, los invitamos nuevamente a pasar al salón aquí contiguo para compartir una copa con ustedes. Thank you.